Mi nombre es Ángela Castillo y en esta oportunidad nos acercaremos a la importancia que tiene el aprendizaje, sus bases biológicas y cómo éstas se vinculan sin importar el contexto a la naturaleza a través de las nuevas tecnologías. El aprendizaje es considerado un proceso importante en la vida del ser humano, ya que por él se modifican o se construyen habilidades, destrezas o conductas. Según Jung, el aprendizaje es un cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de comportarse de cierta manera, el cual es el resultado de la práctica o de otras formas de experiencia. Asimismo, el ser humano aprende cómo adquiere la capacidad para hacer algo y cómo sus resultados se demuestran a través de los productos que se realizan. Partiendo de lo anterior, es importante tener en cuenta las bases biológicas del aprendizaje y comprender cómo se generan estas en el ser humano. Es por eso que debemos identificar que el sistema nervioso central está conformado por el cerebro y la médula espinal, siendo el mecanismo central del cuerpo para el control de la conducta voluntaria, por ejemplo, el pensamiento y el comportamiento. El cerebro está compuesto por millones de células, las neuronas, que son las encargadas de enviar y recibir la información a lo largo de los músculos y órganos. Por otro lado, están las células gliales, que son las encargadas de apoyar las funciones de las neuronas. Esto quiere decir que ayudan en su proceso. En el cerebro encontramos importantes estructuras que participan en el aprendizaje. Una de ellas es la corteza cerebral, que es la capa delgada que cubre el cerebro y es más conocida como la materia gris que posee el ser humano, siendo el área central del cerebro y está involucrada en el aprendizaje, la memoria y el procesamiento de la información sensorial del ser humano. Por otro lado, está el cerebelo y es el que toma parte del control, permitiendo que la corteza se concentre en las actividades que requieren la conciencia, por ejemplo, pensar y resolver problemas. También está el tálamo, que es el que envía la información de los sentidos a la corteza, con excepción del olfato. Luego tenemos el hipocampo. Esta es la estructura cerebral responsable de la memoria del pasado inmediato, es decir, que interviene en la memoria actual activa, hasta que la información se haya codificado completamente en la memoria a largo plazo. De igual manera está el cuerpo calloso, que se divide en dos mitades o hemisferios y los conecta para el procesamiento neuronal, y esto ocurre en diferentes partes del cerebro, que generalmente involucra a ambos hemisferios. Asimismo, tenemos el lóbulo occipital, que también es conocido como corteza visual, y esta debe comunicarse con otros sistemas del cerebro para determinar si un estímulo visual coincide con un patrón almacenado, observando la importancia del procesamiento visual en el aprendizaje. En la parte superior del cerebro encontramos lóbulos parietales, que son los responsables del sentido del tacto y ayudan a determinar la posición del cuerpo y a integrar la información visual, como también los lóbulos temporales, que son los responsables del procesamiento de la información auditiva. Por otro lado, están los lóbulos frontales, que también contienen la corteza motora primaria, regulando los movimientos musculares. Estos nos permiten planear, tomar decisiones conscientes, resolver problemas, conservar o conversar con otras personas, el procesamiento de la información con respecto a la memoria, y nos hacen conscientes de nuestros procesos mentales. Asimismo, es muy importante resaltar el área de la broca, que es la zona en la que se produce el lenguaje. Finalmente, contamos con la corteza prefrontal, que es donde ocurren las formas más elevadas de actividad mental. También regula la conciencia y es lo que nos permite estar conscientes de lo que pensamos, sentimos y hacemos. Existe una relación entre el aprendizaje y sus bases biológicas. Las bases epistemológicas del aprendizaje, las teorías del racionalismo, empirismo, estructuralismo y funcionalismo han sido pilares en su construcción, generando enfoques en el aprendizaje a partir de sus distintos aportes. El desarrollo del aprendizaje se obtiene con el procesamiento de información que se almacena en diferentes espacios del cerebro, y allí es donde se encuentran sus bases biológicas. Como ya lo hemos hablado, ninguna parte del cerebro trabaja de manera independiente, sino que la información se transfiere con rapidez de una zona a otra. Es decir, que las diferentes funciones mentales están localizadas en todo el cerebro, incluso en las tareas más sencillas. Por lo tanto, no es razonable afirmar que algunas funciones del cerebro residan en una sola área, y debemos tener claro que el conocimiento no se codifica en un solo lugar, sino que generalmente se requiere el uso de dos hemisferios para realizar interconexiones y lateralización de la información.
El aprendizaje en un niño o una niña en la vida cotidiana, utilizando las herramientas tecnológicas, se pueden dar a través de un juego o cualquier actividad del día a día. Un ejemplo es mi hijo de 2 años, Juan Andrés, que por medio de un computador o celular escucha a diario canciones infantiles y a través de ellas ya conoce o identifica los números, las vocales o incluso los colores, sin estar en un contexto educativo. En este caso se procesa información declarativa, es decir, información consciente en hechos. También se da información visual y auditiva, interviniendo áreas del cerebro como el lóbulo temporal que procesa los estímulos auditivos, el tálamo que recibe los estímulos visuales y los envía al lóbulo occipital, el hipocampo que actúa como procesador y transmisor de la información hasta modificarla en la memoria a largo plazo. Su ventaja principal radica con respecto a la herramienta tecnológica, ya que implica la asociación del proceso biológico en la estructura del cerebro y mantiene la atención del ser humano. Otro ejemplo de cómo se puede lograr el aprendizaje en un adolescente haciendo uso de la tecnología en la vida cotidiana es mi hija Valeria, quien pertenece a un grupo de danzas. Ella descarga en su celular algunos videos de coreografía que son proyectados a sus compañeros para complementar o ampliar pasos en sus bailes. A través de esta actividad participa áreas del cerebro como el tálamo que recibe los estímulos visuales, es decir, los videos. Luego envía las señales que se desarrollan en el lóbulo occipital e información auditiva que procesa el lóbulo temporal, requiriendo proceso de atención, memoria y uso del lenguaje. Además hace su función el cerebelo, quien regula el equilibrio corporal, la postura, el control muscular y el movimiento. Como ventaja, considero que el uso de la tecnología es una herramienta fundamental en ambos espacios, ya que promueve la activación de la atención y la concentración, y como desventaja es el uso excesivo y dependiente si no hay un control, especialmente en los niños. Para concluir, es importante saber cómo desde una actividad cotidiana, social, familiar, laboral o desde un contexto educativo se genera el aprendizaje en el ser humano. Resulta interesante comprender los procesos de aprendizaje y todas las bases biológicas, ya que nos da otra perspectiva y nos proporciona entendimiento con base a los saberes, su fundamento y cómo el ser humano decodifica y transforma la información. Finalmente, se hace necesario comprender cómo cada persona reacciona de manera diferente a los estímulos que se generan en el proceso de aprendizaje y que a partir de la interacción se da la comprensión. Espero que este video haya sido un gran aporte para la comprensión del desarrollo de las bases biológicas del aprendizaje, su relación y el uso de la tecnología.